Ya comenzando un nuevo mes, sí. Comenzando un nuevo mes, ¿no? En este diario vivir, ¿verdad? En el cual nos encontramos todos nosotros, ¿sí? Y con todo lo que nosotros podemos ver, ¿sí? En las noticias y todo lo demás, ¿no? Pues viendo allí lo que es la fe en Cristo, nuestra seguridad, obedecer a Él, escuchar su dirección, que nos lleva a la victoria, ¿sí? Hoy también comenzando este mes de mayo. Vamos a hablar acerca de lo que es la conversión y la nueva vida, ¿sí? Y este 1 de mayo, ¿sí? Que tal vez muchos recuerdan, ¿no? El Día de los Trabajadores, ¿no? Y demás. Pero nosotros, bueno, vamos a salir de esto, sí. Porque claramente Dios, ¿no? ¿Verdad? Nos dio el trabajo. Él nos dice cómo debemos trabajar. Y también nos dice cómo debemos nosotros descansar, ¿sí? Para cuidar también nuestro cuerpo. Entonces, hoy, ¿sí? Al estudiar durante todo este mes lo que es la conversión y la nueva vida, ¿sí? Hoy que es 1 de mayo, lleva por título para este día, Sincero dolor por el pecado, ¿sí? Sincero dolor por el pecado. Vamos a ver entonces qué quiere decirnos con esto, ¿verdad? La matinal, ¿no? Este título, o sea, ¿no? Sincero dolor por el pecado, ¿sí? Antes de poder leer el texto, vamos a orar allí donde nos encontramos para que Dios siempre dirija, ¿no? Nuestro estudio. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, en estos tiempos, Señor, en los cuales muchos, Señor, se encuentran angustiados, Señor. Nosotros también, Señor, estamos preocupados por la situación, Señor, por venir. Pero, Señor, decidimos confiar en ti. Decidimos, Señor, entregar nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú dirijas, para que tú nos digas qué hacer, cómo realizar, Señor. Danos la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder sostenernos en estos tiempos de crisis. Queremos confiar en ti, Señor, y únicamente en ti. Porque, Señor, tal vez confiando en nuestras fuerzas, algo, Señor, aplacaremos, pero entregados en tus manos, Señor. Nuestra angustia, Señor, no será, Señor, tan fuerte, Señor, o tan pesada como en aquellos que no confían en ti. Así que acompáñanos, Señor, también te lo pedimos al estudiar tu palabra. Y te lo pedimos esto, Señor, en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. El libro de Hechos, el capítulo 3, el verso 19, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, ¿sí? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿sí? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Sí? Arrepentíos y convertíos, ¿sí? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan del cielo, dice tiempos de qué? Tiempos de consuelo. Si en otras versiones dice, ¿no? Tiempos de refrigerio, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir aquí, ¿no? Cuando dijo a Pedro estas palabras a sus compatriotas, ¿verdad? Él estaba haciendo una invitación al arrepentimiento y la conversión, ¿sí? Pero esa invitación es para pecadores. Entonces eso quiere decir que los judíos habían pecado, habían cometido errores, ¿sí? No eran distintos de nosotros. ¿Mm? Ellos habían cometido pecados y necesitaban arrepentirse para que esos pecados sean borrados, ¿sí? ¿Y cuál fue el pecado que ellos cometieron? Rechazar la verdad en Cristo, ¿sí? Rechazar a la verdad, rechazar la luz que vino al mundo, ¿sí? Rechazar a Cristo. Entonces, si ellos se arrepentían, vendrían tiempos de refrigerio, o sea, ellos serían librados, ¿sí? Del pesar, de la opresión. Si ellos escuchaban ahora la dirección de Cristo, si aceptaban a Él como Salvador. Ahora, las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables, ¿sí? El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No, eso es cosa de hombres, ¿sí? ¿Ya? No necesitamos nosotros hacer que largas y cansadoras peregrinaciones, ¿sí? No, eso son invenciones de hombres, ¿eh? No es algo que Dios pide, ¿ya?
ni ejecutar tampoco duras penitencias. No, no, Dios no quiere eso, ¿sí? Dios más bien quiere, ahí dice claramente, tiempos de refrigerio, o sea, darte paz, darte tranquilidad, felicidad, ¿sí? Para encomendar nuestras almas, ¿no? Al Dios de los cielos o para expiar nuestra transgresión. No, tú no necesitas ejecutar esas peregrinaciones, tú no necesitas estar haciendo grandes penitencias, duras penitencias, ¿no? Para recibir el perdón, ¿no? Para entregar tu alma a Dios. No, no, no necesitas eso, ¿sí? El que confiese su pecado y el que se aparte del pecado, ¿sí? De su pecado, ¿ya? Alcanzará misericordia, ¿sí? Solo tienes que ir a Cristo, confesar tu pecado, ¿sí? Y que apartarte de ese pecado, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, ¿quién te da a ti, ¿sí? Ese arrepentimiento? Cristo. Él genera el arrepentimiento en ti, el Espíritu Santo, ¿sí? Obra en ti. ¿Y quién te ayuda a apartarte de ese pecado? Cristo, el Espíritu Santo también, ¿no? Él te ayuda en eso, ¿sí? Él viene y te ayuda, mediante el Espíritu Santo, ¿sí? Hace la obra en ti. Entonces, alcanzas la misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo ha obrado en ti y con su justicia te ha vestido, ¿sí? Y con su poder te ayuda. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es que comprender lo siguiente. El arrepentimiento, ¿sí? Comprende tristeza por el pecado y abandono del pecado, ¿sí? O sea, en otras palabras más sencillas, tal vez, ¿no? El arrepentimiento que Dios te da, ¿ya? ¿Qué hace? Que tú sientas tristeza por la vida que has tenido, ¿sí? Que sientas dolor por esa vida, o sea, de que no ha sido adecuada, ¿ya? ¿Y qué? Y que te apartes de esa vida, que abandones aquella vida, que abandones ese camino y ahora decidas caminar el camino de Cristo, ¿sí? No vamos a renunciar al pecado a menos que veamos su pecaminosidad, o sea, lo devastador del pecado, ¿sí? Porque si nosotros no vemos esa destrucción que causa el pecado, entonces nunca vamos a querer abandonarlo. ¿Y quién te da esa capacidad de discernir y ver aquello? Solamente Cristo. El Espíritu Santo te va a dar esa visión, ¿sí? Mientras no nos repudiemos de corazón al pecado, ¿ya? No habrá un cambio real en la vida, ¿sí? Mientras tú no repudies ese mal accionar, ¿ya? Mientras tú no permitas que el Espíritu Santo obre en ti, entonces nunca va a haber un cambio real en tu vida. Nunca. Vas a seguir ese camino. Vas a creer que estás salvo, mas no lo estás, ¿sí? Porque en cualquier momento, ya que sigues alimentando aquella naturaleza caída, aquella condición caída, ¿no? Aquello, entonces, pues no habrá, o sea, una salvación, ¿sí? Estarás confiando en tu propia justicia, en tu propia fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un rayo de luz de la gloria de Dios, un centelleo, ¿sí? De la pureza de Cristo que penetra en el alma, ¿ya? Hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Y eso es cierto, no es pura fantasía, por si acaso, ¿sí? Cuando realmente nosotros buscamos la gloria de Dios, ¿sí? La luz de Dios alumbra tanto, ¿ya? Solamente un centelleo, dice, un poco, ya de esa luz alumbra tanto que ¿qué? Que te hace ver a ti con pecador eres, ¿sí? Que te hace ver cuánto daño incluso haces a los que te rodean, que te hace ver cuán deforme y cuán defectuoso es tu carácter y que necesita un cambio, que necesita sanidad, ¿sí? Tanto espiritual, mental y física. Te hace ver todo aquello, ¿sí? Que tú no podías ver y que tú creías que estabas bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Simplemente entregarte esa verdad, ¿sí? Y afianzarte en las promesas de Dios. Entonces, hace patentes los deseos impuros, ¿sí? La infidelidad del corazón, que tú tal vez te tratas de engañar y dices, no, yo no soy infiel a Dios, pero
pues sí lo eres al final, ¿no? Te hace ver aquello, ¿sí? Te hace ver la impureza de tus labios, ¿sí? Que mienten, engañan, ¿sí? Hablan mal. Entonces te hace ver todo aquello. Los actos de deslealtad del pecador que anulan la ley de Dios quedan expuestos a su vista, ¿sí? Y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Cuando vamos a Cristo, realmente allí vemos la luz, ¿sí? De su gran pureza, de su majestuosidad, de su gran amor, de su perdón, de su misericordia, y al vernos a nosotros, ¿sí? Pecadores viles, y cómo Él sufrió por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nos muestra todo eso, ¿y qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo quedamos? Nos vemos cuán desleales somos realmente a Dios, ¿sí? Queda expuestos realmente cómo somos nosotros, y nosotros quedamos totalmente afligidos, ¿verdad? Oprimidos, ¿verdad? Porque estamos viendo nuestra real condición. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Y el Espíritu Santo muestra todo eso. Y tú empiezas a llorar. Allí, en lo privado, ¿sí? Tú dueles realmente. Te duele realmente en el interior ser esa persona, haber hecho todas esas cosas. Y deseas ya no vivir eso, deseas destruir aquello, ¿sí? Y vivir una vida nueva. Deseas morir realmente en ese momento y ya no ser más esa persona y anhelar tener otra vida, otro carácter, ser otro, ¿sí? Y es allí donde Cristo, en ese mismo momento, ¿no? Él actúa otra vez y te ofrece la nueva vida, ¿verdad? Sentiste el dolor realmente, ¿no? Es el sincero dolor por el pecado que tú todo el tiempo has estado llevando, ¿sí? Entonces las lágrimas del penitente, ¿sí? Son tan solo, dice, las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad, ¿sí? Esas lágrimas que caerán de tus ojos cuando tú realmente te encuentres, ¿sí? Allí con la verdad de Dios, cuando brilla en ti la luz, ¿sí? De la verdad de Cristo, van a ser las gotas de lluvia, ¿sí? Que precederán al brillo del sol que va a brillar en ti, ese sol de la santidad, ¿sí? El sol de la santidad que es Cristo. Entonces van a caer esa lluvia y luego vendrá ese amanecer glorioso con Cristo, ¿sí? Esa tristeza que tú sentirás será la precursora, ¿sí? O es hoy la precursora de que de un gozo que será una fuente viva en el alma, una fuente viva. Quiere decir eso, que todo el tiempo va a estar fluyendo ese gozo de ti, ¿sí? Si tú sientes esa tristeza profunda, luego esa tristeza profunda y esas lágrimas se convertirán en qué? En ese sol de justicia, en esa fuente de gozo, ¿sí? Que todo el tiempo, ¿sí? Va a estar avivando tu ser, tu alma, ¿sí? Y le va a dar el sentido realmente a tu vida. Pero tú debes ir a Cristo. Realmente debes allí encontrarte con Él. Permitir que esa luz ilumine todo. Y ver realmente, permitirte ver realmente cómo estás, ¿sí? Y morir allí y volver a nacer con Cristo, hacia una nueva vida, ¿sí? Derramar lágrimas pesadas del dolor para luego vivir en ese sol y el calor de la santidad de Dios, ¿sí? Y ser una fuente de vida para los demás, porque tú estarás viviendo en ese gozo, en el gozo de la vida con Cristo. Hoy entrégate a Él, ve hacia Él, permite que el Espíritu Santo obre en ti, arrepiéntete y conviértete. ¿Para qué? Para que sean borrados tus pecados
y del cielo vengan esos tiempos de refrigerio, de gozo, de alegría, el sol de justicia nazca en ti y tú brilles y resplandezcas, siendo un hijo de Dios, un heredero de la eternidad con Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde.